Estamos junto a Raúl, que es fundador de una empresa que se llama Baja tus Impuestos. Así, al callo, no tiene ni una ciencia, ¿no? Está claro el mensaje, Está, Francisco. está claro el mensaje. Vamos a partir con las presentaciones. ¿Cómo estás, Raúl? Bien, Francisco. Bueno, primero que nada te agradezco la invitación a este espacio. Bueno, mi nombre es Raúl Cortés, soy el CEO de la empresa Baja tus Impuestos, una empresa dedicada a la prestación de servicios y asesoría en materia impositiva para las empresas, ¿cierto? Tanto pyme como medianas, grandes también si es que llegan. Y bueno, hace 2 años ya empezamos con una fuerte orientación hacia el apoyo, ¿cierto?, de educación tributaria al mundo inmobiliario. Y por ahí, ¿cierto?, en algún momento nos conocimos con Francisco y hace que hoy día podamos compartir un poquito más en profundidad estos temas que son tan interesantes. Exactamente. Es que resulta que cuando uno se pone a invertir, tarde o temprano, empieza a darse cuenta que los impuestos tienen mucho, más que mucho cuidado que hay que tener, Relevancia. hay mucha relevancia, mucha relevancia. Normalmente uno cuando es empleado con un sueldo fijo, normalmente no se da cuenta mucho de esto porque el empleador es el que en el fondo dentro del sueldo vienen pagados los impuestos, entonces uno no se da mucha cuenta, a lo más hace la declaración para Mm, ver si le devuelven plata, es como lo más, sí, solamente un día al año uno se preocupa del tema de impuestos, pero cuando uno empieza a generar distintas fuentes de ingreso, empieza a tener mucha relación los impuestos en cada una de ellas. Así que por eso, bueno, de hecho en el mundo inmobiliario me pasó, pues yo estaba invirtiendo sí. en departamentos y fue como, oye, ya tengo más de 2 departamentos junto a mi familia, oye, los DFL2 ya, bueno, en ese tiempo no estaban en boga como hoy, vamos a hablar de la reforma tributaria, Wow. pero fue como, me tengo que preocupar de los impuestos y tú seguramente vas a tener que hacerlo en cualquiera de tus tipos de inversión. Así que, Raúl, cuéntanos un poquito, primero que todo, cómo es el tema impositivo en Chile, así a grandes rasgos. ¿Qué es lo que es este concepto de persona natural, persona jurídica? Como bien en sencillo, porque para poder aterrizar esto, que de repente uno dice, oye, esto es Cierto. lenguaje extraterrestre, ¿ah? Estamos aquí, otro tipo de gente, no, pero nos afecta a todos. Sí, efectivamente. Mira, Francisco, a grandes rasgos, Chile hoy día tiene una estructura de tributación bastante disgregada, ¿ya? Pero cuando nosotros vamos al punto específico para poder comprender cuáles son los impuestos, ¿cierto? Por un lado tenemos la estructura de impuestos personales, ¿ya? Todos estos impuestos personales se le llama, ¿cierto?, como los impuestos de segunda categoría o se le llama impuestos de segunda categoría. ¿Y qué es lo que involucra, ¿cierto? Involucra directamente a las personas naturales y a todas las actividades que las personas naturales pueden hacer, como, ¿cierto?, estar trabajando para un empleador o pueden trabajar de forma dependiente entregando boletas de honorario respecto, ¿cierto?, de alguna actividad profesional que desarrollen. Entonces, en Chile, uno de los impuestos, ¿cierto?, y un poco para entrar en materia, tenemos el impuesto global complementario, que es el impuesto que tienen, ¿cierto?, las personas naturales en Chile, y este impuesto, ¿cierto?, se conoce como un impuesto progresivo, no es un impuesto lineal. Por lo tanto, ¿cierto?, el concepto es cada vez yo como persona natural con domicilio y residencia en Chile, mientras más gano, más pago, ¿ya? Perfecto. Y existe un tramo, ¿cierto?, entre 0 a un 40% más o menos que en la tabla impositiva. Ese yo te diría que es como uno de los pilares principales de la tributación en Chile. El segundo pilar es el impuesto de primera categoría. Y este impuesto lo pagan todas las empresas que están constituidas, ¿cierto?, dentro de Chile, y este es un impuesto que se conoce como el impuesto corporativo, ¿ya? Este impuesto lo pagan las empresas en relación a las ganancias que hayan tenido durante un año tributario, que es el 1 de enero de cada año hasta el 31 de diciembre. ¿Ganancias te refieres a ganancias totales o sobre la utilidad después de gastos? Sí, bueno, las empresas, ¿cierto? Y vamos a entrar después a hablar un poquito más en detalle, pero las empresas pagan impuesto por lo que ganan, por la utilidad que Por la generan, ¿ya? utilidad, Por la perfecto. utilidad. Y la utilidad es el componente, ¿cierto?, de un cálculo aritmético, que es todo lo que ingresa o todo lo que yo facturo, todo lo que yo genero, y tengo la opción de descontarle ciertos costos y gastos, ¿ya? El Perfecto. resultado de ese cálculo aritmético me va a dar la utilidad o pérdida, esperemos que ninguna empresa pierda, pero si me da utilidad, es ahí en donde yo tengo un impuesto, cierto, lineal respecto de esa utilidad. Perfecto. Es súper importante este punto para que todos sepan, por ejemplo, dónde se ve reflejado acá de manera bien interesante esto en el mundo inmobiliario, cuando uno tiene un arriendo, una propiedad en arriendo. En el caso de que no sea DFL2, vamos a hablar qué significa el DFL2, pero para que me sigan, si uno tiene una oficina, supongamos. Yo como persona natural compro una oficina y la arriendo. Y la arriendo en
800.000 pesos, supongamos, esa oficina. Entonces, bacán, un ingreso adicional de 800.000 pesos. ¿Y qué pasa si yo soy persona natural y la arriendo como persona natural? Esos 800.000 pesos me van a entrar a mi ingreso completito, completito. Y voy a tener que pagar impuestos por el total de los 800. Ahí obviamente vamos a entrar en los tramos, pero si yo soy una persona que ya tengo más o menos altos ingresos y estoy en el tramo, no sé, del 30%, voy a tener esos 800, probablemente van a pagar 30% de impuesto, incluso te pueden hacer pasar de tramo y pagar un poquito más. Entonces, eso es un tema importante. ¿Por qué? Porque si tú lo tienes como persona jurídica o en primera categoría, básicamente, uno dice, oye, sí, pero es que esta oficina, ojo, yo tengo acá gastos, tengo que pagar hartas cositas y tengo incluso un contador que me ayuda. Entonces, uno empieza a reducirles ciertos gastos y quizás de esos 800, en verdad para el bolsillo te están entrando 400, supongamos. ¿Y qué pasa ahí? Tú pagas sobre los 400 en vez de los 800. Ahí es donde de repente se vuelve, por así decirlo, injusto los impuestos estos progresivos porque consideran todo como ingreso. Entonces, muy importante saber separar esta agua. Tampoco se calienten la cabeza, oye, si yo tengo una propiedad, porque recuerden que hay hartas franquicias, exenciones tributarias que hay que ir evaluando. Pero en general, Exacto. lo común es que una persona que empieza a tener varias fuentes de ingreso, eventualmente convierte o empieza a tributar en primera categoría porque empieza a ser más conveniente que la figura tributaria de persona natural. Efectivamente, Francisco. Bueno, y ahí introdujiste el tema. O sea, ¿qué pasa con la tributación inmobiliaria hoy día? Y hoy día, bueno, como ustedes saben, ¿cierto? Estamos navegando sobre aguas que pueden cambiar la forma de tributación. Está turbulenta la cosa. Está turbulento el medio ambiente, así que vamos a conversar un poquito de ello, porque hoy día la certeza tributaria, nosotros los tributarios hablamos de certeza tributaria cuando la ley ya está, ¿cierto?, escrita, está Mm. publicada, está declarada, el Servicio de Impuesto Interno ya ha hecho todas las bajadas, digamos así, interpretativas de la norma o de las leyes, y con eso, ¿cierto?, nosotros tenemos certeza tributaria para poder planificar nuestras inversiones, poder planificar nuestro vehículo de tributación. Mm. Ojo, acá nosotros, ¿cierto? Desde el punto de vista tributario podemos elegir distintos vehículos para poder, ¿cierto? Tributar nuestras inversiones y tributar nuestras ganancias, lo cual no significa, ¿cierto, Francisco, que estemos en un marco de ilusión o en un marco de infracción tributaria. La No, ley de hecho, la, misma, la ley permite que tú tributes de cierta manera para optimizar las cosas. ¿Sí? Así, efectivamente. así funciona. ¿Sí? De hecho, existen incentivos tributarios para que uno haga cierto tipo de estructuras tributarias. Efectivamente, entonces, si hoy día hablamos de tributación inmobiliaria, bueno, hoy día, ¿qué es lo que tenemos arriba de la mesa como beneficio tributario? Que es algo muy sabroso y que, dicho sea de paso, también ha potenciado en realidad, ¿cierto?, gran parte De la compra del negocio inmobiliaria. Sí. inmobiliario. Entonces, hoy día una persona natural que define, ¿cierto?, su estructura de inversión como persona natural en el negocio inmobiliario, esta persona natural, ¿cierto?, tiene hoy día arriba de la mesa el famoso DFL2. DFL2. Y este decreto fuerza ley que fue constituido, ¿cierto?, por ahí por el año 59 y que nos acompaña hasta el día de hoy, ahí dicho sea de paso que es un beneficio que ha durado muchos años en el mercado, Sí. por lo cual podemos entender, ¿cierto?, que su apoyo, ¿cierto?, al desarrollo económico ha sido potente. Hoy día, ¿cierto?, sufre algunos cambios respecto al proyecto de reforma tributaria que tenemos arriba de la mesa, Francisco. Pero antes de hablar porque la reforma te la quiero dejar para el final, como así Ah, como ya. hablemos de actualidad, ¿Ya? al principio me gustaría, y para que todos sepan, ¿qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar sobre beneficios tributarios del mundo, o cómo tributa el mundo inmobiliario, bien así superficial, pero para entender lo básico, cómo tributa el mundo accionario. Todos los que están acá, que les gusta el mundo de las acciones, bueno, van a saber un poquito qué pasa con eso, qué pasa con los dividendos, qué pasa con el mayor valor, y la reforma tributaria también lo tocó, pero hay que hablar de lo que hay hoy día. Exacto. ¿Qué pasa con el trading? Trading, porque yo vi que el capítulo que hicimos sobre trading fue un furor, entonces me imagino que hay mucha gente haciendo trading y de repente, oye, ay, acá papá de impuestos internos me está diciendo que tengo que pagar, ¿por qué? Porque usted ganó plata. Entonces, vamos a ver cómo va a ser el impuesto en el mundo del trading. Y también vamos a hablar del impuesto de las criptomonedas. Yo sé que hay mucho acá, criptolover también. Y los que no, bueno, se saltan esa parte. ¿Sí? Pero, y por último, la de los fondos mutuos. Fondos, recuerden que casi todos parten invirtiendo en los fondos, es lo más clásico. O sea, de hecho, ya tienes fondos mutuos si estás en una AFP. Exacto. Pero si tú inviertes, no sé, pones la cuenta 2, es un tipo de fondo mutuo.
Fintual, Clever, Soy Focus, está un montón de fintechs, o sea, Racional tiene fondos, o sea, hay un montón de empresas que ofrecen los fondos mutuos de forma sencilla. Entonces, ¿cómo se pagan los impuestos de los fondos mutuos y qué beneficios tienen? Todo eso lo vamos a hablar ahora así como por encimita para De que todo un poco. entendamos a qué nos estamos enfrentando. Partamos con lo inmobiliario. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo se paga hoy día impuesto interno si no tuviera el beneficio? ¿Dónde entra? ¿Y cuáles tienen el beneficio? Porque el DFL2 afecta solamente a un tipo de propiedad. Efectivamente. Francisco, bueno, nosotros vamos a pararnos en este momento, ¿cierto?, sobre la figura de la persona natural. Ya. ¿Ya? La persona natural que hoy día, ¿cierto?, tiene distintas cantidades de propiedades. Bueno, el DFL2, ¿cierto?, aplica solamente a aquellas propiedades que tienen menos de 140 metros cuadrados y tienen un destino, ¿cierto?, habitacional. Perfecto. Por lo tanto, esa es la caracterización que el decreto Fuerza de Ley número 2 le da a este tipo de propiedades. Con eso, nosotros podemos evaluar, ¿cierto?, si nuestras Aplicar el propiedades, beneficio. En el fondo. si nuestras propiedades podría aplicar el beneficio del DFL2. Entonces, si yo hoy día soy persona natural, tengo dos propiedades que cumplen esta caracterización o esta Sí, caracterización, esas condiciones. O estas sea, condiciones, menos de 140 metros cuadrados, da lo mismo si vale 10.000 o 5.000 o exacto. 1.000 UF, da lo mismo, es menos de 140 metros cuadrados, destino, uso habitacional. Sí. Hoy día no tengo la necesidad ni siquiera que declararlo hasta el año pasado, ¿ya? O sea, si yo hoy día tengo ingresos y percibo arrendamientos por estas propiedades, el beneficio, ¿cierto?, se constituye o se conoce en el mundo tributario como un ingreso no constitutivo de renta. Perfecto. Y eso significa, Francisco, que ni siquiera tenía la obligación de declararlo en nuestro formulario 22. O sea, hasta ahora, la gracia, yo nunca lo declaré, de hecho, los ingresos, o sea, mi corredor lo declaró por mí, porque está obligado, pero no se tributaba por ese ingreso. Efectivamente, todos los corredores, ¿cierto?, tienen la obligación a través de un proceso de declaración jurada de informarle al servicio, pero el contribuyente receptor de los dineros, gracias a esta franquicia o a este beneficio tributario, no existía la obligación de declararlos en el formulario 22, Francisco. Seguro. Ahora, el segundo beneficio que tiene la inversión inmobiliaria hasta el día de hoy, ¿cierto?, es el artículo 55 bis. Recuerden, estamos como personas naturales. Sí, siempre. Eso, vamos a dejar este capítulo solo para persona natural, porque yo sé que alguno va a decir, oye, pero la empresa, bueno, tenemos que hacer otro capítulo porque si no se nos va a complejizar esto. Todo como persona natural hoy día. Efectivamente. Entonces, el 55 dijo hoy día es un beneficio que tiene todas aquellas personas que compraron con algún crédito con destino habitacional, ¿cierto? Perfecto. O un crédito hipotecario. Y estas personas, ¿cierto?, tienen el beneficio de poder rebajar de su base imponible hasta un tope de 8 UTA, ¿cierto?, que más o menos son como 5 millones de pesos al año, para poder rebajar de su base de impuesto global complementario. O sea, de todos los ingresos que pudo haber tenido en el año, ¿cierto?, gracias al 55 bis podía rebajar, o puede rebajar hasta el día de hoy, hasta un máximo de 8 UTA. O sea, si ¿ya? una persona gana 30 millones al año y paga por crédito hipotecario, por decirte algo, 5 millones de pesos en crédito, en intereses de crédito En hipotecario, intereses. para el global complementario, uno en vez de estar ganando 30, estaría ganando 25. Entonces, 25. podría tener una devolución de impuestos incluso, me imagino, o pagar menos, básicamente. Sí, de hecho, el análisis rápido, ¿cierto? Si es que yo trabajo para un empleador, tengo una liquidación de sueldo y ocupo, ¿cierto?, el beneficio del 55 bis con los topes que dijo Francisco, lo más probable es que usted tenga una devolución de impuestos a fin de año. Mira qué ¿ya? interesante. ¿Eh? Y eso es por los impuestos únicos, ¿cierto?, que nos van descontando nuestro empleador mes a mes en nuestras liquidaciones de sueldo. Así que es, yo te digo, un gran incentivo, tanto el DFL2 como el 55 bis, un poco para mirar cuál es mi punto de equilibrio de inversión inmobiliaria de forma personal. Perfecto. El DFL2, porque mencionamos una sola cosita, pero yo entiendo que tiene más beneficios. No quise, para que lo digamos rapidito, sin entrar en detalle, pero Vale. ¿cuáles son beneficios y otros complementos? Porque Esa son los fue, que más me sé esto. ya, esa es una habilitación que me hace Francisco. Bueno, el DFL2 obviamente no solamente es ingreso no constitutivo de renta, también tiene, ¿cierto?, un beneficio para la rebaja del impuesto timbre de estampilla, ¿cierto? El ITE. Segundo, tiene Ojo, ese es 0,8%, se Sí. paga si tú no tienes DFL2, y ese beneficio es solo para las nuevas, vivienda nueva, y te desfasa de 0,8 a 0,2, o sea, un 75% de descuento. Y a veces uno dice 0,8%, oye, sí, pero de 100 millones, 0,8% son Es 800 importante. lucas, y de 800 lucas pasa a pagar 200 lucas. Ojo, no es menor. Efectivamente, el El tercero, valor bueno, del crédito, que ya, diga. hagamos un reconteo. Tenemos el beneficio del 55, tenemos el DFL2,
tenemos la rebaja del impuesto timbre estampilla. Ahora nos vamos a las contribuciones, Francisco. Perfecto. ¿Qué Todas tiene? las propiedades nuevas, ¿cierto?, van a tener una exención de hasta un 50% del avalúo afecto a contribuciones, ¿cierto? Si la propiedad, y aquí voy a tratar de Meter sintetizar esto. el tercer beneficio Sí. tributario que existe en el mundo inmobiliario. Que, de hecho, yo no pago contribuciones en mis 2 departamentos. Efectivamente, entonces el beneficio de las contribuciones es por un máximo de 20 años para todas aquellas propiedades que miden menos de 75 metros cuadrados. ¿Ya? Perfecto. El mismo beneficio del 50% de la rebaja de las contribuciones del valor afecto, ojo, del valor afecto hay propiedades que tienen valor exento, esas por definición no pagan impuestos. El otro tramo es entre 75 y 100 metros cuadrados. Ellos tienen un beneficio de 15 años. Y en el caso de las que llegan hasta menos de 140, tienen un beneficio de 10 años. Ya. Ese sería O sea, el en tercer el mundo de las beneficio. propiedades usadas tendría que revisar cuántos años le quedan para poder usar el beneficio si es que está Si es que está afecto. dentro de los Perfecto. O sea, tramos. ya tenemos entonces libre de impuesto a la renta, exento de impuesto a la renta, temple de estampillas con descuento, contribuciones con descuento si es que no está exento. Vamos al cuarto, ley de herencia. ¿Ya? Ley de herencia. Le- Este es muy bonito. Huguito va a escuchar esto cuando adulto. No, Ojalá, ojalá- ojalá que lo escuche. ojalá que O lo si, no, escuche y que se o si no, va mantenga. a decir, papá, ¿por qué me heredaste? No sé con qué pagar. Perfecto. Bueno, también tenemos, cierto, hoy día arriba de la mesa un beneficio para todas aquellas personas que tienen DFL2 también, un máximo de 2 y tienen que haberlas comprado nuevas y no haberlas Sí, es vendido nueva, nunca, solo ¿cierto? nueva. Entonces, tienen un beneficio tributario en el momento del fallecimiento del causante, ¿ya? En donde estas dos propiedades, la cuantificación, ¿cierto?, de la masa de estas propiedades es 0. Entonces, en realidad, ¿cierto?, pueden heredar hasta dos propiedades de FL2 sin pago de impuesto a la herencia. Eso es muy interesante. Ojo con eso, ¿eh? Ojo con eso. Y el quinto, Francisco, que se nos queda fuera, que quizás no es un beneficio tributario, pero es un beneficio para el bolsillo, que Bueno. en la inscripción del conservador de bienes raíces, ¿cierto?, si esta propiedad es de FL2, tiene un 50% de rebaja También, en el pues, arancel. más barato, exactamente. Ya. Entonces ahí tenemos, solamente en el mundo inmobiliario tenemos DFL2, que en su subconjunto tiene un montón de beneficios que hay que considerar. Busquen DFL2 en Google, van a encontrar toda la información. Por otro lado, 55 bis, que es un beneficio en caso de que tú tomes la propiedad con un crédito hipotecario, que la gran mayoría de los chilenos lo hacen así, pero ahí descuenta los intereses que pagas por concepto de crédito hipotecario, siempre y cuando sea un crédito de vivienda. Esa gente que hace refinanciamiento, por ejemplo, no tiene este beneficio, porque el refinanciamiento ya son fines generales normalmente. Después tenemos este beneficio de que hay propiedades que están exentas de contribuciones, que no sé si se llama beneficio, pero existe propiedades que están exentas cuando son con un valor de tasación fiscal, si no me equivoco, menos de 44 millones creo que Sí, está hoy día. Antes subió era hoy día. 30, pero está más alto. Y ahí tenemos ya un montón de beneficios en el mundo Sí. inmobiliario que uno puede Oye, considerar. y nos falta uno que me gustaría tocar, Francisco, que quizás no es muy conocido en el mundo inmobiliario, 27. pero estamos hablando del pago de las contribuciones. Ah, ese es otro. ¿Ya? Está Entonces, adelantando la empresa. Pero bueno, ah, para mezclarlo un poco. vale. En el caso del pago de contribuciones, recuerde, estamos bajo la estructura de personas naturales. Entonces, el pago de las contribuciones de las personas naturales, si yo soy un inversionista inmobiliario y doy en arrendamiento y yo declaro mis ingresos de arrendamiento, ojo con eso, colocando el ejemplo, ¿cierto? Si es que estamos hablando de la tercera propiedad que tiene características para poder acogerse al DFL2, si yo declaro mis arriendos, yo puedo ocupar las contribuciones que estoy pagando, las contribuciones de las ¿Ya? propiedades, las puedo considerar como un crédito a favor del impuesto global complementario calculado. ¿Un crédito te refería a que baja el impuesto global total? Baja el impuesto global, no baja la base imponible, sino baja, es como un anticipo de pago de impuestos. Está bueno. O sea, ya, es como que tú estuvieras pagando, o sea, tus contribuciones son parte de tu impuesto global complementario. Se consideran como parte, en el mundo tributario le llamamos Mira. crédito. Entonces, esas contribuciones ustedes van a poder ocupar para, entre comillas, ¿cierto?, pagar el impuesto global complementario calculado, ¿ya? Y sin ánimo de adelantarme, también las contribuciones en el impuesto al patrimonio también van a tener la misma consideración. Ya, perfecto. Súper, súper bien. Hay una... No, para avanzar en el capítulo, porque recuerda, hay otros beneficios para el mundo de las empresas. De hecho, hay uno que tú Cierto. podés pedir devolución del IVA, que creo que hasta este año nomás, ¿o no? Si la reforma se aprueba como está, Bueno, ya, pero Sí. quizás, no sabemos, que podías pedir recuperación de IVA y esa plata ocuparla para reinvertir en más propiedades. Pero no me quiero ir para ese lado. Dejen en los comentarios, para que se llene de comentarios y se vuelva más viral esto, si es que quieren que hagamos un capítulo sobre todo lo que es
Empresa, primera categoría. Todos aquellos que están invirtiendo y dicen, uy, gracias a este podcast, no, y gracias al consejo financiero de distintas personas y a mi esfuerzo personal, porque todo al final es el esfuerzo personal, me está yendo tan bien que estoy armando mi empresita, ya para poder operar y tributar mejor. Bueno, si son de ese tipo de personas, dejen en los comentarios para que hagamos otro capítulo sobre primera categoría. Pasémonos entonces hoy día ya. Inmobiliario, todas estas franquicias tributarias que existen, que son muy interesantes, que uno tiene que tener en consideración. En el mundo de los estacionamientos, bodegas, terrenos, oficinas, ¿hay alguna franquicia que sirva para la persona natural? Bueno, no tocamos el artículo 17, número 8, ya que Ahí no es tengo, ese no lo conocía. las famosas 8000 UF, Ah, sí lo conocía, ¿ya? ya, sí lo conocía, Si pero lo no con el conoces. nombre. Ya. Bueno, Francisco, en la figura de la persona natural, ¿cierto? Hoy día tenemos arriba de la mesa un gran beneficio en el momento en que nosotros quisiéramos enajenar, vender, ¿cierto? Parte de la propiedad inmobiliaria que en algún momento adquirimos, ¿ya? Lo bueno de la inversión inmobiliaria, como todos sabemos, ¿cierto? Es este crecimiento exponencial que puede tener una propiedad La respecto plusvalía, a la plusvalía. al concepto de plusvalía. Entonces, hoy día en el sentido de beneficio tributario respecto a las personas naturales, nosotros contamos cada uno de los domiciliados, ¿cierto? Residentes con domicilio en Chile, Si tú eres contamos, extranjero y te conviertes en chileno, o sea, sacas carnet, ¿también tienes este beneficio? también tienes este beneficio. Atención, comunidad extranjera, viraliza este video. Efe- Efectivamente, el beneficio no es para los chilenos, es para todo aquel cierto domiciliado y residente en nuestro país. Y Perfecto. todas las personas que vienen cierto a nuestro país a trabajar y a desarrollar sus actividades van a poder gozar de este beneficio, obviamente cierto a medida que vayan organizando y desarrollando cierto el Exacto. cumplimiento necesario para Y el poder beneficio calificar. básicamente es que entre la compra y la venta tiene hasta 8.000 UF Hasta libres de 8000 impuesto a la UF libre de renta, impuestos. siempre y cuando sea de uso. Yo entiendo que igual tiene acá, la ley está enfocada en que uno lo use para compra de vivienda propia. Entonces, si uno se Sí. pone a comprar y vender propiedades como loco, lo más probable es que Impuestos Hay- Internos te toque la puerta. Oiga, señor, usted no está usando el beneficio como le dije yo, pues si esto era para la vivienda propia. Este beneficio de la 8.000 UF, obviamente, Impuestos Internos lo diseñó o se creó bajo la premisa de que uno comprara su vivienda propia. Entonces, obviamente, si tú estás comprando y vendiendo todos los años y varias propiedades, créanme que es muy probable que les toquen la puerta y le digan, señor, usted se está dedicando a esto como negocio, pague sus impuestos. ¿Cierto, Francisco? Bueno, ahí podemos ver quizá un marco de habitualidad por parte del Servicio de Impuesto Interno, ¿cierto? En donde puede tasar esas operaciones de compra-venta. Pero, mira, solamente esto quiero dejarlo como un bonus track, un regalito, ¿cierto? Respecto a este beneficio. Todas las propiedades que se compraron antes del 1 de enero del 2004 hacia atrás, si estas propiedades se venden a un no relacionado, ojo con eso, no relacionado, todo el mayor valor que genere esa compra-venta de esas propiedades, esas propiedades, son ingresos no constitutivos de renta al 100%, aunque sobrepasen las 8000 UF o aunque yo la haya consumido. Bueno, ¿Ya? si yo tuviera propiedades porque en esa época no podía comprar, pero Sí, viendo que la posible reforma tributaria está tocando incluso cosas para atrás. Si yo tuviera, si hubiera comprado el 2004 y pudiera vender y estar exento de impuesto a la renta, la pensaría. exacto. Bueno, esto también, chicos, aplica mucho en el sentido de las propiedades de nuestros padres, de nuestros abuelos. Entonces, ahí, ojo con eso. Todavía existe ese beneficio Para la antigua, sí. y se puede utilizar y maximizar, ¿cierto? Obvio, po. De forma tributaria ese beneficio. Tan buen dato. Ya, pasémonos a otro mundo. Pasémonos ahora a este mundillo de los fondos mutuos. Partimos con el molero porque es el que nos gusta. Yo sé que fondos mutuos no hay muchísimo que hablar, pero sí hay algo. Entonces, Sí. también saber, primero que todo, cómo tributan los fondos mutuos como persona natural y si existe algún tipo de exención tributaria que se puede aplicar a ellos. Bueno, Francisco, respecto a los fondos mutuos, son instrumentos, ¿cierto?, de inversión, en donde primero es interesante conocer y saber en qué momento, ¿cierto?, se genera la obligación Ah, sí, tributaria. porque hay gente que piensa que porque le Sí. creció el valor, oye, ya me toca pagar. Efectivamente, entonces, para que comprendamos cómo funciona el sistema tributario a grandes rasgos, el sistema tributario funciona bajo la base percibida, ¿cierto? O devengada, dependiendo los puntos. En el caso de los fondos mutuos, cuando yo soy un comprador de fondo mutuo, lo que yo hago, ¿cierto?, es comprar una cuota o una posición Sí. sobre un activo subyacente que va a estar en el fondo internamente. En Que este puede caso, en ser el fondo, la cuota del fondo vale, por ejemplo, 1.000
y eso adentro tiene otros tipos de inversiones, pero yo estoy comprando esta cuota Yo estoy de comprando valor la cuota 1000. 1000, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el valor de la cuota? En el caso del fondo mutuo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de este concepto de devengado o de percibido, tributariamente hablando, ¿cierto? Nosotros no sabemos la calificación del fondo, no sabemos si ganamos o perdemos, ¿hasta cuándo? Hasta cuando yo hago el rescate de la O cuota. sea, en chileno es cuando yo vendo, ahí recién sé Voy, la verdad de la milanesa. ¿Gané o efectivamente, perdí? ahí Si voy está a... subiendo y bajando, es volatilidad del mercado. Exacto. ¿Y el Servicio de Impuesto Interno, cuál es su opinión respecto a estos temas? Bueno, mientras no se defina si ganó o perdió, no me pague impuestos. Ya. ¿Ya? Entonces, mirado el punto de vista, ¿cierto?, de los fondos mutuos, que dicho sea de paso, también existen fondos mutuos que pueden estar acogidos, ¿cierto?, al artículo 107 y el 108 por ahí de la LIN, que tienen un tratamiento hoy día Como accionario. como el mundo de las acciones. Pero respecto a los fondos mutuos normales y tradicionales, ¿cierto?, nosotros vamos a tributar siempre y cuando generemos una ganancia al momento de la venta del fondo. Ya. ¿Ya? Y si el fondo tiene dividendos, porque muchos fondos están subyacentes en acciones y reparten sus dividendos. ¿El dividendo cómo entra? Es que el dividendo que reparte el fondo en realidad, ¿cierto?, es un componente más del fondo, ¿ya? Al momento, ¿cierto?, de nosotros percibir el dividendo, si el fondo, no quería irme un poquito para allá, pero Ya. porque es más o menos amplio, pero existen fondos ciertos chilenos que son No, que te lo reinvierten regulados por... Sí, automáticamente. porque son regulados por la CMF y pueden tener la caracterización, como te digo, de fondos equivalentes, ¿cierto?, a un mercado accionario. Dependiendo si estamos en ese mundo, la acción que me reparte, entre comillas, el fondo, pasaría a tomar la misma calificación del beneficio tributario del 107. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando, ¿cierto?, del fondo normal, el fondo normal al momento de liquidarlo es cuando nosotros tenemos la liquidez arriba de la mesa o la posición, porque también existe el concepto de la reinversión del fondo, o sea, Obvio. ¿cierto?, lo tomo y lo reinvierto. En ese caso, el Servicio de Impuesto Interno, a través del artículo, me parece por ahí el 108, no me recuerdo muy bien, pero ¿qué es lo que dice respecto a la reinversión de los fondos? Que no hay calificación tributaria ahí porque existe una reinversión. Entonces postergamos la ganancia que pudimos haber tenido hasta el momento de la liquidación del fondo en ese momento. ¿Ya? Perfecto. Pero en general, cuando uno recibe dividendos, o sea, si me llegan a mi cuenta corriente 10.000 pesos de dividendo, eso ya tributa Tributa como persona normal, impuesto global complementario. impuesto global complementario. O sea, Efectivamente. en este caso sería como que los dividendos al impuesto global, bueno, y el mayor valor, cuando tú haces el retiro, también entra en el Sí, global. ahí hay un tema. Bueno, respecto al tema de los fondos, tienen un beneficio tributario en donde si el mayor valor generado, ¿cierto?, en la inversión de fondos no supera las 30 UTM, todo esto considerado, ¿cierto?, por el valor de la UTM del mes de diciembre de cada año, si no generó un mayor valor de 30 UTM, esas 30 UTM pasarían a ser ingresos no constitutivos de Y si es renta. mayor, ¿tienes 30 UTM exenta o todo paga? Si tu ganancia, ¿cierto?, fue mayor, en realidad tú tienes que pagar por el total de la Perfecto, ganancia. ya, súper importante esto porque muchas veces a mí me preguntan, me dicen, oye Francisco, es que yo, no sé, tengo ganas de invertir en la cuenta 2 porque me hablaron de un beneficio de las 30 UTM. Yo les digo ahí, tranquilen, porque ese beneficio de las 30 UTM es para cualquier tipo de fondo. No tiene que ver con que venga del mundo AFP o del mundo cualquier fintech o cualquier banco. Eso es un beneficio respecto de los fondos, ¿ya? Porque lo único que tienen, y que tampoco es propio de la AFP, los únicos beneficios que uno como que trata de decir, oye, esto sí es exclusivo, me acordé de una Sí. frase de un youtuber que habla de exclusivo, es los APB. Que el APB sí tiene ciertas exenciones tributarias bien interesantes, pero que son solamente si uno mantiene su APB hasta el día de su jubilación, o si no pierde Sí. esos beneficios. Bueno, mira, respecto al tema del APB, tenemos dos modalidades, por así decirlo. Tenemos el APB que se le denomina, ¿cierto?, el APB-A o el APB-B. En el caso del APB-A, lo que ocurre ahí es que existe un concepto de bonificación. ¿Ya? O sea, si yo soy un aportante a un APB, ¿cierto?, a través de mis dineros particulares y personales, el Estado me va a incrementar lo que yo aporte, me va a incrementar un 15% de ese valor de aporte.
Que es súper ¿ya? bueno, súper harto. O sea, es como tener rentabilidad, así como la típica Como, que no hay que creer nunca, pero en este caso, el sí, Estado te está garantizando garantizando, un adicional, sí. aunque haya perdido el fondo o subir, pero tú vas a tener un 15 adicional, pero tiene un Pero, tope. Sí, pues, sí, hay dos pero ahí. sí, pues en el caso del APB régimen A, estamos hablando de que el máximo son 6 UTM al año. Ya, Entonces, es muy poquito el esos valor. son más o menos 350.000 pesos, algo Sí, así. algo así. Ya, pero es plata regalada. Sí. Yo siempre digo a la gente, esto es plata regalada. Sí, bueno, ¿Ah? Hay efectivamente, gente que lo puede considerar poco o mucho, sí, pero es platita que si alguien tiene un fondo o invierte en fondos de forma pequeña, en el fondo, no sé, tiene un milloncito, probablemente no va a ocupar todo el beneficio. cierto. eh, Tendría que tener más o menos más de 2 millones, 2,5 millones Sí, para ocuparlo todo. Entonces, si hay personas que invierten poquito en fondos todavía, sí, no son grandes inversores. Entonces, ahí el régimen A, yo encuentro que es espectacular para una persona sí. que va de a poquito De a invirtiendo. poquito, o sea, como mecanismo de aprendizaje es muy bueno poder utilizarlo. Ahora, ojo, Ah, y el porque otro tema es que te lo sí, liberan en la jubilación, ¿no? sí, ahora, ojo, porque si yo lo retiro antes de la jubilación, Eso. voy a tener que devolver ese proporcional que estoy retirando en relación a la bonificación Sí, po. que me dio el Sí, ahí Estado. es donde siempre me preguntan, oye, APB, o sea, algún fondo que yo quiera para jubilar, no sé cualquiera, ahí depende cada uno su ¿Cierto? perfil de riesgo, pero si lo quieres realmente para jubilar, métete en la serie APB. Exacto. Bueno, y el régimen B, Francisco, tiene que ver con, tiene que ver ya con un beneficio tributario potente, que la verdad lo ocupan muchas personas de alto ingreso, porque te permite Vamos para allá, rebajar. Sí, pues vamos para allá, vamos ya para lo vamos allá. a ocupar entero. Ya vamos a guardar ese beneficio. Este beneficio te permite rebajar hasta 600 UF en el año respecto de tu base global complementario. Es súper harto. Entonces, puedes hacer un plan de ahorro de 50 UF mensuales. 50 UF mensuales deben ser 1.800.000, no sé, más o menos. ¿Ya? Si tú tienes ese plan de ahorro mensual, realmente, ¿cierto? Lo que estás haciendo ahí es bajar tu impuesto global complementario de ese año. Si tienes rentas provenientes de inversión inmobiliaria, ejemplo, si tienes rentas provenientes de boletas de honorario o dividendos de empresas, y no quieres, ¿cierto?, inflar mucho tu global complementario y ganas harto por remuneraciones, bueno, puedes pedirle a tu empleador que te descuente 50 UF, ¿cierto?, mensuales Para la respecto a APB. de este tope. Pues está súper bueno, pero eso para alguien con renta ya más o menos, o sea, que paga mucho impuesto a la renta. Efectivamente, bueno, que igual este beneficio lo puedes hacer a través de tu empleador, como también lo puedes hacer de forma personal, ¿ya? Vas y te tomas un APB tipo régimen B en noviembre, diciembre, un poco para bajar tu base de ingresos, Mira, mira qué ¿ya? interesante. Ahora, ojo también, ojo Ah, también con el tema, porque cuando tú necesites retirar de la cuenta de este régimen B, de tu APB, tiene por obligación la entidad financiera retenerte un 15%, que eso va a ser un crédito a favor tuyo, ¿cierto? Para cuando tengas que pagar tus impuestos en abril del próximo año. ya, o sea, es que también el objetivo es para dejarlo para jubilar. Aprovechar los Exacto. beneficios con plata que está destinada para tener una jubilación buena. Ese es como el objetivo de esto. Ahí Efectivamente. es donde se crearon estos beneficios. Si uno va a tener fondos con objetivos, no sé, pues para 2 años, 3 años, qué sé yo, uno no hace APB, sino que hace un fondo normal. Y ahí hay que recordar que entra como régimen, entra como impuesto a la renta, o sea, en el global complementario y con este beneficio de las 30 UTM. El beneficio en el APB, No, en el normal, en el en fondo. el fondo, Ah, sí, 30 ya, UTM, 30 UTM, que es como lo máximo que podría tener de beneficio en ese caso. en ese caso. Si no, impuesto a la renta y listo. Efectivamente. Pasémonos a cripto, Wow. ¿o no? Aquí hay un vaso. Oye, aquí me llevan No, para todos lados. sí, sí, La neurona me sí, está así, eso Francisco. es lo malo, porque los tributarios tienen mucha información y cuando uno los confunde, empiezan ahí Vamos, vamos. debería traído como unos torpeos. Unos torpeditos. Porque si no, se confunden los beneficios. Yo No, entiendo, porque cuando uno tiene mucha info, empieza como a mezclarla. no te preocupes, Pero el mundo Francisco. de las criptos, ¿qué pasa? Lo típico que todo el mundo dice, oye, no está regulada, las criptomonedas no están reguladas, pero impuestos internos ya las tiene reguladas, para ellos por lo menos. Sí, sí, ahí hay una separación súper grande, Francisco. Bueno, la regulación tiene que ver más, ¿cierto?, por un mercado financiero, porque como tú bien dices, el mercado tributario, el Servicio de Impuesto Interno ha tenido varias circulares y pronunciamientos respecto a cuál es la forma, ¿cierto?, de tributar las ganancias de criptomonedas o la compra-venta de criptomonedas. Ahora también entendamos, ¿cierto?, que en el mundo cripto es un mundo demasiado nuevo,
para las operaciones de control, ¿cierto?, que ejerce el Servicio de Impuestos Internos y que también nosotros estamos acostumbrados a comprender. Ejemplo, yo en lo particular, que me dedico al tema tributario más de 10 años, todavía es un mundo, conocer un mundo como Que te criptomonedas, empiezan a como... decir, oye, hice farming y gané un poquito con el Oh, staking. y no, y esto es una permuta porque cambié una moneda por otra, o sabes que compré algo y lo Hice pagué en P2P, criptomoneda. ¿qué importa? Entonces ya para nosotros lo que les digo es una quebradera de cabeza, pero como les digo, aquí es donde las normas y en donde el espíritu de la ley guarda mucho sentido para poder comprender cómo deberían tributar las criptomonedas, ¿ya? Entonces, anteriormente, ¿cierto? Hablamos acerca de los conceptos de devengado y de Ya. percibido, ¿ya? Ahora voy a citar directamente, ¿cierto?, el artículo 2 de la ley de la renta, que habla acerca de lo siguiente. Dice que será renta, cuando la ley dice será renta, dice vamos a tener que cancelar, que pagar, Acá ¿ya? usted Sí, póngase, ¿ya? efectivamente, dice, será renta todo incremento patrimonial que una persona con domicilio o residencia en Chile tenga dentro de nuestra tierra nacional. Perfecto. Entonces, en realidad, qué es lo que te dice el Ahí artículo quedó 2? al tiro media interpretativa, porque dice Sí. dentro de tierra nacional. Por eso es que está este conflicto de los exchange chilenos, Mm, exchange extranjeros. no, es que ahí guarda mucha relación el tema de domicilio y residencia. O sea, yo puedo tener domicilio y residencia en Chile y por ende voy a pagar impuestos por renta mundial, por Ya, todo lo que listo. genero en cualquier Ya, otro país. Pero como mi domicilio y residencia es acá, todo lo que yo gane dentro de Chile y fuera de Chile va a ser... vamos a tener que analizar su calificación tributaria, ¿ya? perfecto. Pero la norma general dice que pagamos impuestos acá en Chile, ¿ya? Ya, Entonces, como el artículo dice que todo esto es renta, ¿qué es lo que ocurre? Me deja dentro todo. Y lo único que me deja fuera es el artículo 17. Entonces, creo que el artículo 17. las excepciones, La exención, las ya, ya. excepciones tributarias. Entonces, ¿qué es lo que dice el legislador? Mire, caballero, va a ser renta todo lo que usted perciba como aumento patrimonial, todo eso, un pesito que le llegue proveniente de cualquier lado, eso va a pagar renta. Salvo artículo 17, y ahí tenemos las exenciones que son, la verdad, bien pocas. Ya, Eh, y las criptomonedas no tienen exenciones, que yo y sepa. las criptomonedas no tienen exención, ¿ya? De hecho, el legislador ha interpretado que todo esto se encuentra en el marco normativo del artículo 20, número 5 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Qué quiere decir eso? Que se va a constituir renta el mayor valor en las operaciones, ¿cierto?, realizadas a través de criptomonedas, tales como compraventas, permutas, intercambios y O todas sea, las... todos debiese declarar acá el tema, porque mucha gente dice, pero yo nunca he pagado impuestos. Sí, pero es porque tú no lo has Sí, declarado. O sea, si lo declararas, deberías pagar. O sea, es bien efectivamente. clarita. O sea, en el fondo acá tenemos un montón de evasores que quizás ni saben que son evasores, por así Efectivamente, decirlo. efectivamente la ley y otro punto de la ley aquí como para cultura general, Francisco, cuando la ley se publica se entiende que todos tienen el conocimiento y la información respecto de la obligación. Esta es la cara Entonces, que deberían poner todos cuando les dicen en sí, su cara así como te convertiste en un evasor sin saberlo, sin saberlo quizás, o algunos sí lo saben y es lo que les gusta, no sé. Pero ojo, así de duro es. O sea, si uno sí, gana plata con criptomonedas, debiese declararlas. efectivamente. ¿Y dónde se declara? Bueno, también como este es un capítulo, ¿cierto?, de estructura persona natural, esto es un componente más del impuesto global complementario. Ya. Entonces, otro componente más a todos los otros componentes que ya hemos hablado O sea, anteriormente, dependiendo del tramo que tú estés, podía incluso pagar hasta 40% por el mayor valor. por el mayor valor en la Ah, operación de compra-venta de criptomonedas. Y bueno, como te digo, este es bueno, un aquí la tema. importancia también de saber registrarlas, pues, porque entiendo que si uno compró de una forma y vendió de otra, y si tú registras solamente la venta y no tienes registro de la del, compra, te van a cobrar sobre el total. Bueno, que esas son las complejidades del sistema hoy día. Como es un mecanismo tan nuevo, hoy día, ¿cierto? La trazabilidad es en la que cada uno de ustedes tiene que tener claro, ¿ya? Dependiendo del exchange en donde inviertan, ¿cierto? Si el exchange te entrega la trazabilidad desde que tú compraste hasta que tú hiciste la bajada la bajada de esa De la venta. criptomoneda o la venta, ¿cierto? Tienes que tener muy claro, ¿cierto?, cuáles fueron los componentes de valor agregado que fue adquiriendo la inversión, ¿ya? Y también la pérdida, porque estos Sí, pues mercados, hay ¿cierto? pérdidas también, pues, obvio. La Y verdad, más, este año mucha gente ha tenido su buena pérdida. Así que, efectivamente, entonces ahí la recomendación, Francisco, es tener muy claro, ¿cierto?, con la billetera, con el exchange, con la wallet,
Mira lo que estoy hablando. Tener muy clara la trazabilidad entre la compra y la venta, como para poder respaldar, ¿cierto? El día de mañana, si es que el Servicio de Impuesto Interno te llama A a declarar, a revisión o a revisar. pagar impuestos, ¿cierto? Tener muy claro Ahí. que si tú compraste en 10 y, compraste en 10 y vendiste en 100, ganaste en 90. Ahora, esto tan, digámoslo así, tan simple que yo digo que compraste en 10 y pagaste, disculpa, que compraste en 10 y vendiste en 90, en realidad en el mundo de criptomonedas eso no es tan sencillo, porque dentro de esta operación y esta otra operación pudieron haber sucedido un montón de cosas. Sí, pues. Subió tu moneda, la cambiaste por otra moneda. Bueno, hablando de esas Ahí, variantes, porque ya me quedó claro, o sea, en el fondo el impuesto en el mundo de las criptomonedas es bien simple, solamente que lo que es complejo normalmente es que las personas, cómo lo declaran, dónde encuentran la información. De hecho, logre existe una respaldar. página web, se me olvidó el nombre, lo siento, emprendedores, me encantaría mencionarlos, pero se me olvidó el nombre de la empresa. Yo te lo voy a recordar. ¿Te la dije? ¿Te Sí, acordás el nombre? se llama Crypto Ledger. ¿Sí? ¿Sí? No, pero el ¿No? Crypto Ledger no es la... Sí, puede Sí, ser. pues, es la No es la que... billetera esa, po. No, pues es la aplicación donde Ah, es la aplicación. te calcula el mayor valor de la Ah, mira, ganancia. no me acordaba que se nombraba así. Bueno, pues si ese es el nombre, un O sitio web. metí las patas. Puede ser, es que No, la Ledger, yo no, sé que es la billetera, pero, pero creo que no, era Crypto Ledger. Sí, Crypto Crypto Ledger. Ledger. Que lo que hacen ellos básicamente es tú entrelazas la información, ellos Ellos son. se integran con varios exchanges y te muestran una hoja de vida tuya, básicamente. Todas las compras que he hecho, todas las ventas que he hecho, todo lo que hay ganado en staking, todo lo que hay ganado en farming, en lending, o sea, hacen la pega por ti, básicamente, de tener visualizado los mayores Los valores mayores o las valores. pérdidas de las criptomonedas. Así que bien interesante. ¿Ah? Si quieren auspiciar el programa. Pero Vamos a conversar con ellos, yo vamos a creo conversar. que. No, pero pasémonos, ya que dijiste mayor valor, menor valor, trading. Hay muchas personas que les gusta el tema del trading o que escuchan de esto y les gusta el concepto como de que la posibilidad de multiplicar el capital de forma más o menos rápida. Acuérdense siempre que el trading, el más o menos 90% de las personas que hacen trading pierde, ¿ya? Porque si alguien les vende como que esto es fácil, yo hasta ahí escucho la conversación de esa persona, ¿ya? Pero hay personas que sí han sacado su ganancia en el trading, son súper metódicos, son súper racionales para tomar sus decisiones y lo hacen con mucho esfuerzo. Y hay traders que de verdad ganan plata. ¿Cómo se pagan los impuestos? ¿Paga impuestos el trading? Porque hay gente que también ganó ahí y después dice como... Bueno, esto yo te diría, Francisco, se asimila mucho al tema de criptomoneda a nivel de... No hay ninguna franquicia tributaria. Sí, no, no, exacto, a nivel de que es un mecanismo tan nuevo. Ahora, el trading no es nuevo. Lo que pasa es que hoy día el trading, ¿cierto? A través de las distintas plataformas que hoy día se han colocado a disposición de las personas naturales, hacen, ¿cierto? Que este instrumento de inversión sea, digámoslo así, más asequible, ¿cierto? A las personas que hoy día quieren dedicarse a este tipo de instrumentos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre hoy día, ¿cierto?, que el Servicio de Impuesto Interno siempre va, digámoslo así, o el gobierno, la estructura de control del gobierno siempre va de atrás para adelante. Entonces, imagínate, hoy día tenemos un montón de plataformas distintas para hacer trading, pero aquí ocurre lo mismo. ¿Qué pasa si yo compro, ¿cierto?, cierta cantidad de un paquete accionario de una empresa X dentro de la aplicación? Y esto no transa, ¿cierto?, dentro de la bolsa de Santiago, sino se transa dentro de la aplicación. Sí, pues del mismo Sí, pues, broker. del mismo broker. Y el broker, ¿cierto?, puede hacer la operación dentro de Chile, la operación la puede hacer fuera de En Chile, Irlanda, no sé donde dónde. sea, ¿cierto? El tema es la trazabilidad, es comprender, ¿cierto?, cuánto yo invertí en este instrumento y posteriormente, ¿cierto?, cuando quiero ejecutar y hacer la bajada del dinero, entender cuánto gané ¿Cuánto gane? en esos dos puntos. Ahora, si soy persona natural, global complementario. Global Así de complemento. O simple. sea, también acá puedo ir de cero. Probablemente una persona que está en el tramo de cero no creo que esté haciendo, o no recomendaría tampoco que haga trading. Sí. O podría estar en el tramo del 40%, que es un tramo de generar muchos ingresos y estar jugando ahí a veces como a Marte. Dentro de mi portafolio de inversión diversificado, tengo una patita en trading. Esa Sí. patita podría estar pagando 40%, depende si está en el tramo más alto, obviamente. Efectivamente, por eso aquí guarda mucha relación siempre, Francisco, con temas tributarios, entender
la trazabilidad. Y ahí voy a ser como bien majadero en eso, porque es lo único que podemos el día de mañana en un proceso de fiscalización poder colocar arriba de la mesa para transparentar qué es lo que gané, ¿cierto? O cuánto perdí, porque también, Sí, pues, porque si uno perdió ¿cierto? hay que Sí. decirlo también. El único tema, digámoslo así, como estamos en la estructura de persona natural, cuando yo pierdo en este tipo de acciones y en este tipo de actividades, yo puedo descontar solamente algunas pequeñas cosas de la base global complementaria, son las que conversamos. Pero en el caso particular de las pérdidas, bueno, bajo este sistema y este esquema de tributación no puedo No. descontarlas. Eso encuentro tan injusto. Porque de repente hay gente que le va mal varios años y pierde, po. Y Sí, después le empieza a ir bien, impuesto interno inmediatamente. sí, porque nunca olvidemos que a pesar de que nuestra familia nos deje, nuestros amigos nos dejen, nuestros negocios nos dejen, servicio de impuesto interno nunca te baja. Es tu amigo en todo tiempo y en todo momento. Tu amigo que te cobra. Sí, pues, de eso se De trata. ese amigo. Ya, pero bueno. Ya, ¿qué nos falta alguna? A ver, inmobiliario pasamos, fondos pasamos, trading pasamos, criptomonedas. Creo que acciones podría ser, pero ese Bueno, la acción es cierto, hoy día estamos nosotros todavía arriba de la mesa, hoy día es 29, 29. 29. ¿Podríamos decir la fecha? Sí, se puede. Ya, hoy día, imagínense, o hasta el día de mañana, agosto trae 30. 31, creo, ¿no? A ver, 30. oh, ¡No! 31. Bueno, entonces, hasta el día miércoles de esta semana, ustedes, todos los que tienen hoy día acciones que están acogidos al beneficio tributario del artículo 107 de la LIR, tienen hasta el día miércoles para vender todas sus acciones, ¿cierto? Y los mayores valores que van a generar en esa operación tienen una calificación de ingreso no constitutivo de renta el 100%. Cero. O sea, pagan cero. De aquí al miércoles se vence el plazo. De hecho, invité a un trader profesional que había ganado mucha plata en acciones. ¿Ya? Y yo le pregunté, oye, ¿y los impuestos? Me dijo, es que yo pagaba cero impuestos, po. Sí. Porque aparte trabajaba en bolsa local, que Ya. el 107 de la ley entiendo que tiene varias... Solo local. Es local. Versátil total. Local. Bursátil local. Entonces fue como, Mish, qué interesante. Obviamente le hacía otras inversiones y pagaba impuestos por otras cosas, pero lo que ganó en el mundo de acciones, cero. Bien. En el mundo de la compra-venta, recuerden, Sí. los dividendos entran al global complementario como que fuera un ingreso, como que fuera un sueldo adicional, básicamente. Efectivamente. Bueno, gracias Francisco por esa habilitación. En el caso de las acciones son dos las fuentes de ingreso. La compra-venta, que se puede generarte un mayor valor, ¿cierto? Y segundo, los dividendos que, ¿cierto?, nos entregan estas grandes empresas cuando nosotros tenemos Porque tú eres parte dueño, porque tú eres, tener una pequeña, la acción, recuerden que es una participación de la empresa. Efectivamente. Así que, bueno, hoy día lo real es que hasta el día 31, ¿cierto? Todas las compraventas de acciones en este tipo de instrumentos, mercado bursátil, recordemos, que transan en la bolsa chilena, todos esos mayores valores, 0 pesos de impuestos hasta el 31 de agosto. ¿Qué es Bueno, lo que pero acá estamos, este capítulo va a salir el primero. Ya, O sea, no le demos tanto. Los que están viéndolo hoy día en vivo ya fregaron. Básicamente, ahora entran con la normativa nueva que salió en febrero, 14 de febrero, si no me equivoco, no sé si fue el día nombrado, pero en febrero de este año salió esta normativa que pasan a pagar el 10. Efectivamente, Francisco, hoy día tenemos, ¿cierto? A partir del 1 de septiembre en adelante, la última, digámoslo así, cambio de reforma tributaria que emitió, ¿cierto?, Sebastián Piñera antes de dejar el gobierno, grabó con un impuesto de una tasa de un 10% a todo el mayor valor que se genere en la compra-venta de acciones bursátiles. Que igual lo deja más o menos competitivo a nivel mundial, porque en otros países es más muchas veces. Entonces todavía hay gente que va a estar metida en la bolsa, obviamente. El tema es que ahora, ya terminando, o sea, ya saben, en acciones era 0, pero ahora ya no, así que ya Exacto. olvídense del 0, eso ya fue. Ahora es 10% por el mayor valor. Eso es un monto fijo, da lo mismo cuánto ganes. Da lo mismo cuánto ganes. Y por los dividendos al global complementario. Pero, pasando el tema, para hablar de la contingencia, vamos. Cuéntanos un poquito, ojo que esto es una un proyecto de reforma tributaria, todavía no es como tal, para que no lo tomen literalmente, oye, es que dijeron en el capítulo, este es el proyecto, si es que sale tal como está planteado, ¿qué pasa con la reforma tributaria? Bueno, sigamos un poquito el hilo conductor con las acciones. El mercado accionario, ¿cierto? No solamente las acciones bursátiles que trazan en la Bolsa de Santiago van a tener modificaciones, sino también, ¿cierto?, los dividendos que las empresas
generen, ¿cierto?, a sus socios o dueños, socios o accionistas, dependiendo de la estructura jurídica que tengan, también van a tener la siguiente connotación. ¿Cuál va a ser? Bueno, primero, cada dividendo, ¿cierto?, que reciba una persona en Chile va a estar, ¿cierto?, va a estar calificado con una tasa de impuesto de un 22%. Eso es lo que dice la reforma, Francisco, ¿ya? Y este 22% es una retención que la empresa, ¿cierto?, le va a hacer antes de entregarle el dividendo a la persona. O sea, si el dividendo eran 100 pesos, por decirte, me van a llegar 80. 80. Colocando, cerrando. Va a ser cerrando, o sea, Ahora, 78, sí, para el que es muy purista y después nos sí. dice, oye, lo dijo mal. Cierto. Bueno, entonces todo ¿cómo se llama? Estas distribuciones que van a empezar a hacer las empresas, bueno, van a tener primero, ¿cierto?, la obligación de retener un 22. Ya. Ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir con la persona natural? Si la persona natural está en un tramo de global complementario menor al 22, ¿qué es lo que va a poder hacer? Va a poder reliquidar ese dividendo dentro de su global. ¿Ya? Y Perfecto. con ello, ¿cierto?, poder ajustarse a la tasa de global su global. correspondiente. Entonces, una persona está tributando, no sé, por el 13,5, en el 8, en el Pagaría que sea. 13,5 de ese dividendo. Eso, más que eso, Francisco, va a llegar ese dividendo a su global y se va a recalcular lo que se llama la tasa efectiva. O sea, va a ¿ya? ser menos incluso. Podría ser inclusive menos o la misma tasa que está pagando. ¿ya? Eso va a depender del caso particular. Pero lo bueno, ¿cierto?, es que todas las personas que estén con una tasa de impuestos menor a 22% van a poder reliquidar este monto en su global complementario. ¿Y los que están mayor? Y los que están mayor, esto se considera como un impuesto de carácter fijo. 22. 22 fijo. Pero, o sea, para los que ganan mucho más, en teoría es mejor, porque hoy día estaban pagando 40 incluso. Ahí hay un buen análisis, Francisco. Mira. Ahí hay un buen análisis. Un puntito para la reforma. Sí. Tiene que tener puntos. Bueno, y se equipara. Y la tasa de impuestos se equipara también para los mayores valores en las compraventas de acciones. ¿Ya? También es un 22%. También un 22%. O Hoy sea, día, del 10 pasamos, sí, o sea, del 0 al 10 en menos de un año, sí, y del 10 pasaría al 22. Y entraría en esta misma lógica de mayor valor, o sea, si que está en el tramo menor, se reliquida. Yo entiendo que en el caso de mayores valores es un impuesto de carácter fijo. Fijo, ¿ya? listo. Sí, entiendo que es de carácter fijo. Ahora, quiero recordar, Francisco, este es un proyecto. Sí, puede sufrir modificaciones, claramente. Y de hecho, ya se está hablando de algunas cositas. Sí, yo creo que no va a salir como tal, pero bueno. Sí. Entonces, o sea, el mundo de las acciones va a cambiar probablemente, algo va a pasar. ¿Qué otro mundo se vio afectado? Bueno, inversión inmobiliaria. Aquí tenemos, ¿cierto?, varios. Sí, este fue golpeado. La inversión inmobiliaria la han metido duro y parejo los últimos 10 años. Sí, no. Bueno, ahí cero comentarios políticos. Más tributarios, Francisco. Más tributarios, sí. No, al final la implicancia real es que lo que pasa se tocó para que tribute más. Sí, eso es. Sí, y el real estate lo que aporta hoy día al crecimiento macroeconómico del país es importante. Así que, bueno, vayamos viendo qué es lo que trae la reforma. ¿Qué es lo que trae? Sí. Bueno, hoy día, ¿cierto?, como lo comentamos al principio del capítulo, se está proponiendo que se derogue se derogue la ley, el decreto ley DFL2. fuerza número 2, ¿cierto? Que sería el ¿Pero famoso se derogue DFL2. completo o algunos de sus atributos? No, yo entiendo que lo que está planteado hoy día es la calificación de renta para las dos propiedades. El de este ingreso no renta, dejaría de existir el no renta en ese caso. Dejaría de existir el no renta. Y eso, ¿cierto? Dependiendo en el tramo global complementario que una persona esté, lo más probable es que sí o sí te haga pagar impuestos. Ahora, ¿cuánto? Sí, ¿cuánto va a depender? Sí, pues puede ser de cero, que ahí es más complejo que una persona que esté en el tramo de cero tenga dos propiedades para renta, pero puede ser. Sí. Porque puede ser que una persona que heredó y ese es su único ingreso y vive de eso, quizás vive de la renta, una abuelita que vive de la renta, hay casos. Pero normalmente una persona, no sé, pues estará en un ingreso, qué sé yo, 1,5 millones, 2 millones, sí, y tiene 800 adicionales gracias a la renta inmobiliaria. Esos 800 pasarían, hoy día eran exentos, pasarían a pagar impuestos. Entonces, bueno, con la pérdida del DFL2 hay que analizar, y aquí invitamos, ¿cierto?, a todos los inversionistas inmobiliarios a ver sus situaciones particulares. Corran. No. Sí,
Hay que revisarla, sí, con analícenla tranquilidad para para analizarla. poder ver cuál es el efecto particular en sus Hay que inversiones. prever además, po, porque Sí, significa mira, que si hoy día la plata te la estás ganando y te la o estás ras, porque este es sí, la problemática. A veces arriendo y dividendo da ras. Y si pasa esto, a impuestos internos no le importa que el dividendo de ras. Te cobra sobre el efectivamente. ingreso. Ojo con esto, por eso es que digo muchas veces que la Sí. persona natural, a veces, no siempre, pero es bastante injusto cómo se le cobra. Porque acá tú de repente dices, oye, pero si yo no gano nada, amigos, ¿qué onda? ¿Cómo van a cobrar impuestos? Acá dice que usted gana 800.000 pesos por arriendo, le toca pagar. Si es que Efectivamente. da como está. No, mira, en los análisis que hemos hecho a nivel de número, así para tocarlo rapidito, sé que el tiempo es oro, pero ejemplo, una persona que gane 2,5 millones sueldo tributable mensual, con 2 propiedades de FL2, esa persona a fin de año va a pagar entre 1,7 millones a 1,9 millones de impuesto global Adicional que no complementario pagaba. real. Exacto. No es En- menor. Entonces, las personas que tengan 3, 4, 5 propiedades, realmente el impuesto va a ser oneroso. Y aquí nosotros lo analizamos, va realmente, ¿cierto? De los 12 meses de arriendo, quizás vas a tener que sacrificar 2 o 3 meses, ¿cierto? De arriendo para pagar los impuestos. Entonces, ahí hay que tener ojo con eso. El segundo punto, que también lo consideramos como una rebaja de beneficio tributario para el mundo inmobiliario con este proyecto de reforma, sería el artículo 55 bis, Francisco. También se modifica. Sí. También se modifica, en donde hoy día, ¿cierto? Nosotros tenemos un tope de 8 UTA, ¿cierto? Sin importar el número de Sin propiedades. importar la cantidad de propiedades. Hoy día lo que propone, ¿cierto? El proyecto de reforma es que uno pueda descontar a través de este mecanismo, ¿cierto? Máximo una propiedad. Que es muy raro. Bueno, es raro ese tema, porque es muy poco probable que uno llegue, a menos que tengas propiedades muy caras, es poco probable que tú llegues a ese descuento. A optimizar el beneficio que tenemos hoy día. Sí. Sí, esos dos para mí es una cruz así negativa, pero veámosle el lado, pues hay que ver las cosas positivas y Ya, negativas. vamos a ver el lado Entiendo positivo. que se creó también una exención que le dicen el acusete, pero da lo mismo. Si yo parto de la base que todos deberían declarar su ingreso, ¿Cierto? entonces se supone que no es un acusete. eh, que si tú arriendas, tú puedes descontar tu arriendo de tu base global complementaria, Efectivamente. con un tope y qué sé yo. Mira, acá, Francisco, nosotros, yo te digo, yo creo que con esto realmente el gobierno nos sorprendió a todos como beneficio tributario, ¿ya? Porque nunca antes, ¿cierto?, se había planteado la idea de entregarle un beneficio Al arrendatario. al arrendatario. Y que más Entonces, del 50% de arrendar hoy día casi. efectivamente, entonces es un muy buen beneficio para las personas que hoy día, ¿cierto?, se encuentran en calidad de arrendadores, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Bueno, como Francisco decía, podemos descontar 450.000 pesos mensuales de nuestro global complementario. Ustedes en la casa lo anualizan, pero este va a ser un beneficio Este muy, es muy muy, parecido muy importante. al 55 bis, como el símil, es como que te achicaron uno y te pusieron Sí. otro. Bueno, de hecho, este beneficio tiene un tope de 8 Dos UTA. chutas, sí, pues, es muy similar. Muy Entonces, creativo. lo sacaron de los pagos los intereses y se lo pusieron a los arrendatarios. Ahora, como decía Francisco, por qué se le dice la cusete caricuete? Porque en realidad, ¿cierto? Para poder obtener acceso a este beneficio tributario, lo más probable es que los arrendadores, ¿cierto? Tengan que declarar dentro de alguna paginita que el Servicio de Impuesto Interno va a habilitar quiénes son sus arrendatarios, Exacto. ¿cierto? O mejor dicho, quién es su arrendador y cuáles son los cánones de arriendo involucrados en Entonces, esta entonces operación. cuando hay una persona que diga, no, pero si señor impuesto interno, yo no tengo ninguna propiedad en arriendo, pero ¿cómo? Si acá tengo su arrendatario que está declarando. Ah, Efectivamente, y ahí ese yo les digo, realmente aquí con este cambio o esta propuesta, ¿cierto? Realmente el Servicio de Impuestos Internos logra, ¿cierto? Llegar directamente al sujeto, ¿cierto? De impuesto que es el arrendatario y con esto, ¿cierto? Este el mundo inmobiliario enfocado a persona natural, realmente, ¿cierto? Si es que esto se aprueba así, va a tener ciertas implicancias tributarias bastante de todas maneras. onerosas. Sí, pues y Sí, ahí donde por eso es que uno podría prever, nunca sabe, no hay bolita de cristal aquí nada, pero que básicamente como casi todas las cosas en la vida, cuando le aumenta a uno sus gastos, uno va a tratar de buscar formas de generarlo en ingresos. exacto. Entonces, ya sea subiendo el arriendo, Sí. eso es algo lógico, a menos que la persona en Mm, verdad le sobre y le recontra sobre la plata y no le importe nada, pero una persona que no sé, va a tener que pagar 1.900.000, 1.500.000 pesos más de impuesto anual, va a decir, churra, ¿de dónde lo saco? Entonces, efectivamente.
Eso es un tema. ¿Hay algún otro aspecto tributario Bueno, rescatable, interesante? hay- A mí me gustó uno que no tiene ¿ya? nada que ver con inversiones, lo digo rapidito, pero que tú también puedes descontar, este es un tema nada que ver. Si tú tienes una cuidadora para el adulto mayor, Ah, sí, también se puede descontar, es como parecido al del arriendo. efectivamente. Bueno, también ese es un muy buen beneficio. Sí, porque hay gente que eh, gasta mucha plata en Cierto. cuidados de adulto mayor. Cierto. Así que no, también está ese beneficio y también esto es como algo nuevo que trajo, ¿cierto? El gobierno actual. Así que entre el beneficio del arrendador y el de cuidado, ¿cierto? De personas que de todas maneras hay que acreditar, ¿cierto? El estado de situación Obvio. de estas personas. Yo te digo, la verdad es un golazo para las personas que necesitan este, Sí, este ese beneficio. lado es un buen Sí, beneficio, pero los otros gastos afectan. O sea, sí, recuerden que toda reforma tributaria, el foco es recaudar más, entonces sí, sí o sí va a afectar. No, acá no es como que estos son es un cambio en la estructura de Legos para que todo está muy. No, va a ser más caro, porque se efectivamente. busca recaudar más. Y el Estado ha gastado mucho dinero, mucho, mucho, mucho. Se han ido achicando las arcas fiscales, o sea, y hay muchas promesas, entonces obviamente se tiene que salir a buscar plata. Y hay países que tienen demostradísimas distintos tipos de fórmulas de aumento en la recaudación y muchos países que han tenido mucho éxito, más que aumentar la recaudación de lo que ya hay, generan incentivos tributarios para que entre más inversiones de afuera. Cierto. Entonces, o que la misma gente del país quiera invertir dentro del país. Porque eso ocurre, que hace que quizás cobren menos impuestos por algún ítem, pero es como un P por Q. Vas a cobrar un poquito menos, pero es tan bonito, tan atractivo, que más gente va a querer declararlo, versus cuando vas a atacar a los mismos que uno trata de como, a los mismos de siempre vamos a atacarlo, y hace el efecto contrario, que la gente diga, aquí no quieren mi plata, me la llevo para otro lado. Entonces, Efectivamente. ojo ahí, bueno, se va a ver en el futuro, porque la reforma tributaria, ponte tú, la del 2014, si no me equivoco, fue una que también intentó ser súper ambiciosa, como de recaudar 4,5 puntos de PIB, Sí, y terminó recaudando 1, algo, justamente porque atacaban a un segmento en específico que decía, ¿sabes qué? O sea, sí. no me dan ni las gracias y solo me quieren cobrar, adiós. Cierto. Bueno, en ese aspecto, Francisco, tenemos, yo creo, bastante experiencia en temas tributarios los últimos 8 años, tanto con la reforma, ¿cierto?, de Michelle Bachelet, que, como tú bien planteas, ¿cierto?, fue a buscar y a mover los cimientos y las bases tanto de la economía como del empresariado. Y hoy día, ¿cierto?, nos enfrentamos quizás, yo te diría, a nivel tributario a una segunda reforma Bachelet a nivel, ¿cierto?, de los impactos De los impactos. de los impactos y las magnitudes. Pero aquí es donde viene también el mensaje de esperanza, Francisco, ¿cierto? Cuando hay un impuesto que es para todos, en realidad, ¿cierto? Es como la típica, ley pareja no dura. Sí, entonces al final del día los mercados, cómo actúan, ¿cierto? Deberían tender, ¿cierto?, a generar equilibrios. Y dentro de esos equilibrios nacen nuevos paradigmas y nacen nuevos puntos. Entonces, tampoco tenemos que tenerle miedo a estos cambios. Lo que sí, Hay que prepararse. hay que prepararse. Y ese es un poco el mensaje, con conocimiento en el área financiera, en el área tributaria y en todo este mindset, ¿cierto?, que podemos desarrollar y adquirir nosotros. La otra vez me habían dicho una frase que era muy buena, ya se me olvidó, que era como, el que sabe gana y el que no sabe no paga. No sé, no me acuerdo de la frase, pero era bonita, era una frase como de ese estilo. Bueno, Esta la vamos a dejar como clip, bien. porque no me salió bien la frase. Pero básicamente el conocimiento, Mm, siempre, el conocimiento, ya sea en inversiones y en materia tributaria, te va a ayudar a ser mucho más eficiente tanto en tus inversiones como en la manera de reducir lo que vas a gastar de más. Porque normalmente el que no sabe, gasta de más, pierde más, invierte mal y no hace las cosas bien, básicamente. Eso es lo básico. El desconocimiento hace que tú tengas que caerte una o varias veces para aprender, siendo que somos un ser evolucionado que ha mm, aprendido de la historia, se supone, hemos ido creciendo como sociedad porque uno aprende de la experiencia ajena. ¿Ah? Nuestra sociedad construye, o si no seríamos siempre, todavía seremos, no sé, pues, peludos sin ropa en cueva porque nunca aprendimos del ajeno. No, pues, uno tiene que aprender de la experiencia ajena, no solamente uno hacer las mismas eh, recaídas para poder entender lo que está pasando. Entonces,
te quiero dejar con una invitación final para que le diga a los chicos, yo me voy a despedir, pero una invitación final a cómo tomarse los impuestos, que yo sé que quizás muchos dijeron, oye, hablaron demasiadas cosas, este es una pincelada macro, pero ¿dónde pueden aprender más de estos temas de impuestos si uno quiere saber dónde te ubican, dónde ubican a Baja tus impuestos? Y aprovecho también de hacer un saludo 2, esto es de Yapa, de regalo. Recuerden en nuestros dos auspiciadores, para aquellos que entraron tarde al capítulo, nuestros dos auspiciadores que ayudan a que esto sea posible. La empresa Clever, que es de fondos temáticos, fondos mutuos, muy entretenidos, que se puede invertir desde Luca y con el respaldo del Banco Vice, pueden revisarla. Recuerden siempre estudiar antes de invertir, pero es muy interesante y ellos nos están apoyando en esto. Y Twin Inversiones, que es de inversión inmobiliaria, tanto en Chile como en Estados Unidos, en mundo inmobiliario. Aquí tienen siempre promociones muy entretenidas, años de arriendo garantizados. Entonces, esas dos marcas nos están ayudando a que esto sea posible. Te dejo las palabras finales y nos despedimos. Bueno, gracias Francisco por esta invitación. La verdad, muy por nuestro lado, muy agradecido, ¿cierto?, de este espacio y agradecidos también de ustedes por el interés que tienen, ¿cierto?, en materias que nuestro eslogan como Baja tus impuestos es queremos hacer fácil lo que parece difícil. Por muchos años, ¿cierto?, se ha tratado la materia tributaria como algo que está encerrado en alguna oficina, ¿cierto?, algún abogado, algún contador o tributarista, pero nosotros como Baja tus impuestos lo que queremos es entregar este tipo de información para que ustedes puedan comprender, ¿cierto?, cómo se pagan los impuestos y puedan adherirle esta variable a la variable, ¿cierto?, financiera de sus negocios. ¿Para qué? Para que alcancen el objetivo final que cada uno de nosotros perseguimos, que es libertad financiera o mejor calidad de vida. Así que los invito a seguirnos. Tenemos, ¿cierto?, nuestra página web, bajatusimpuestos.cl. Nos pueden encontrar también en las redes, Francisco, especialmente en Instagram. Ahí estamos haciendo cositas con Francisco y si quisieran aprender más de tributación inmobiliaria, bueno, tenemos un desafío que lo tenemos, ¿cierto?, con el equipo de Power Challenge, Francisco, y ahí, ¿cierto?, tenemos todo lo que conversamos hoy día, lo tienen, ¿cierto?, en 9 horas de conocimiento y De conocimiento aplicado, de curso. conocimiento aplicado, de curso, con número, con planilla Excel, con formulario, con todo, ¿cierto?, el caminito como para poder ustedes, ¿cierto?, el día de mañana llegar a pagar sus impuestos. Ahí tenemos un desafío, así que ahí los invito a ingresar a la página de thepowerchallenge.cl y tenemos este desafío tributario y también desafíos, ¿cierto?, de cursos de inversión. Ya saben, entonces muchas cositas, muchas gracias por ver este capítulo. Recuerden seguirnos, suscribirse con la campanita, escribir en los comentarios si les interesa un capítulo sobre tributación al mundo de las empresas o uno mismo como empresario unipersonal. Recuerden que no tenéis que armar una empresa como tal, sino que tributar en primera categoría si les interesa saber de este mundo y también de qué otro tipo de inversión, finanzas personales, ahorro, crédito hipotecario, quizás innovación, no sé, les gustaría que conversemos. Dejen en los comentarios y ayúdenos a expandir el conocimiento. Así uno expande la mente y crece todo su potencial inversor o ya sea libertad financiera, que es lo que mucha gente ve.